Tengo en este momento, Mónica y queridos televidentes, un texto maravilloso de un libro recién salidito del horno. En la contracarátula dice lo siguiente: años 80 y 90, Medellín y Cali vieron surgir a los llamados nuevos ricos, personajes de guayabera y sombrero con apariencia de ganaderos, campesinos prósperos y empresarios con suerte. Otro fragmento dice: cientos de mujeres terminaron en el abismo de esa cultura mafiosa que impusieron los carteles de Medellín y de Cali. La exmodelo de ropa interior Sandra Porras hizo parte de esta generación de hembras de los duros, como solían llamarla los capos y sus subalternos. A manera de catarsis, el autor de este libro, junto obviamente a la protagonista, pues compilan en esto que se llama La hembra del alacrán. Y hoy tenemos precisamente a dos de los protagonistas y obviamente al escritor Juan Carlos Giraldo, nuestro periodista querido 100% colombiano. Juanca, bienvenido a Las Mañanas con Uno. Qué rico. Bienvenida, Sandra. Gracias, Así Sandra, se vale la bienvenida. pena madrugar, hermano. Tocó, socio, tocó hacer el madrugation, bueno, pero preferible, además que está usted ahí bien, ¿no? O sea, a través de este libro, Juan Carlos, vas a llevar a los lectores a ese submundo oscuro de la mafia, a través de la historia de Sandra Porras, que fue una de las novias de estos llamados campesinos prósperos o empresarios con suerte. ¿Por qué decides escribir este libro? Bueno, esta es una apuesta que hice pensando en llevar un mensaje, digamos, diferente y positivo a los demás libros. Yo trato de no poner lo que llamamos nosotros ser un periodista piaña, no poner la grabadora que se despache un delincuente contra todo el mundo, sino a mí me gusta buscar las historias increíbles e insólitas que hay detrás de estos personajes y detrás de estas grandes noticias que cubrimos, y eso es lo que trato de hacer siempre. En este caso en particular me llamó la atención que detrás de esta historia que tuvo mucho de tragedia de Sandra, había una historia con un final feliz, una historia que obviamente reúne el elemento mafia, pero también detrás de ella había una historia, un mensaje de amor muy lindo, con un final, digamos, bonito. Esperanzador. Muy esperanzador, y además yo creo que un mensaje para las niñas que increíblemente siguen cayendo hoy en día, después de 30 años de estar hablando con el mismo tema, vuelven y caen y vuelven y caen. Las consecuencias. Todos los días vemos eso en televisión y en periódicos. Claro, agradecemos mucho a Juan Carlos que ha venido con Sandra, que hoy nos acompaña en el set. Además, primero que todo, permíteme felicitarte porque eres muy guapa en obviamente dar la historia, valiente, plasmarla en un libro y sobre todo ser un ejemplo en este momento de que las cosas se pueden superar en momentos tan oscuros como los que tuviste. El libro habla de una época complicada de los carteles de Medellín y de Cali, especialmente hasta donde alcancé a ojear un poco el cartel de Cali. Sí. ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo es esta parte inicial de la historia para denominarla La hembra del alacrán? Pues yo me vinculo, por lo que dices, era la época, y yo trabajaba como modelo y estaba trabajando en una compraventa de carros, entonces allá llegaba todo el mundo y pues no tenían acceso sino esos carros, los mafiosos, entonces fue como muy fácil, claro, y entonces fue fácil como ponerme en ese medio. Pero te deslumbró todos esos lujos, todo ese dinero. ¿Quién te introdujo a este mundo tan oscuro? Pues a uno sí lo deslumbra, claro. Los lujos, los viajes, el dinero. Una amiga con la que empecé a estudiar turismo. Ella era la que estaba como metida en ese mundo, y por intermedio de ella, sus invitaciones, sus paseos, entonces ahí entraste, digamos, a esa maraña. Sí. Te vuelves, obviamente, persona importante dentro de algunos de los miembros de estas organizaciones, y en particular de alguien. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llegas a conocer al alacrán? Lo conocí en un desfile. Ajá. Lo conocí en un desfile en Cali, y pues no tuvimos una relación así, pero sí un vínculo como, tampoco afectivo, pero sí como indirectamente terminé vinculada con él. Pero ¿cómo llegas a relacionarte con él? ¿Cómo es ese primer contacto? Porque en el desfile no lo presentan, pues no me lo presentan,
Y pues a todos los desfiles de ropa interior iba esa clase de personas y allí me lo presentaron, por eso terminé vinculada con él. ¿Qué año es? Como el 90 y... 90 y no pico. recuerdo bien, 90 y pico. Muy bien. 90 y... Dentro de toda la historia hay cosas muy complicadas, porque alcancé a ojear un poquito el libro de Juan Carlos y hay cosas realmente espeluznantes de toda esa historia y ese infierno que vivías. ¿Por qué tomas la decisión de contarle la historia a un periodista como Juan Carlos, que entre otras, hago un paréntesis, que mejor que él? Sí. Pero ser tan valiente de decir, a ver, yo sí quiero contar mi historia y que mejor que Juan Carlos la ponga en un texto. Pues primero que todo es algo como para pedagógico, para que las niñas no vuelvan a cometer el mismo error porque se sigue repitiendo y porque uno puede lograr las cosas por los medios de uno, con esfuerzo, con estudio y no que se sigan, demostrarles que uno involucrándose con esa clase de personas no saca nada. Sí. O sea, que es mejor salir adelante, es mejor estudiar, hacer las cosas por propios medios de uno y pues por eso más que todo lo conté. Estos narcos, mafiosos o campesinos suertudos, como los llaman en el libro, no solamente tenían una novia, tenían muchas niñas, eran como trofeos. ¿Supiste además historias de jovencitas que hubieran salido con él, con Gabriel Saldarriaga? Sí, pues sí, claro. ¿Y tú llegaste a tener de pronto algún contacto con ellas? No, yo no. Yo me limité a escuchar la historia de Sandra y lo que hice fue reunir información que yo tengo de mis archivos de toda mi vida de periodista judicial y de otros libros que he escrito, reunirlos y entrecruzarlos con la historia de Sandra que encajaron perfectamente. Digamos, Sandra estuvo metida en la mitad de un pedazo de la década de los 80s, entrando a los 90s, en los que todo confluyó. Entonces era como el paso, digamos que la carretera del cartel de Medellín termina, o el río del cartel de Medellín desemboca donde comienza el río del cartel de Cali, digamos que, y ahí Sandra estuvo en la mitad en esos dos momentos. Cuando comienza a caer el cartel de Medellín, cuando matan a Pablo y comienza a surgir el cartel de Cali, digo, a nivel nacional, Sandra estuvo ahí. Entonces la información que yo tenía del cartel de Medellín, el tema de los Pepes, la persecución a Pablo, más la información que tenía del cartel de Cali y sus vínculos con la política, coincidían perfectamente con la historia que ella me iba contando. Entonces lo que iba era entrelazándolo cronológicamente. Claro. Por ejemplo, el tema de los Pepes, yo conocí la historia de un hombre que era muy importante del cartel de Medellín, que llegó a ser casi el segundo después de Pablo Escobar, que tenía una amante que era una modelo muy linda, y ese hombre fue una de las víctimas de los Pepes, lo desaparecieron. Justo cuando Sandra me cuenta la historia de su mejor amiga, que es la amante del segundo del cartel de Medellín, que es la jefe de las bastoneras de un equipo de fútbol muy importante de Antioquia, que era propiedad del narco. Justo cuando ella me cuenta la historia coincide con lo que yo tengo y era perfectamente el mismo. Cuando ella va a Cali, por ejemplo, y va a ese desfile en el que está el Alacrán, entre otros, eso fue exactamente justo el momento en que estaba el cartel de Cali planificando la campaña del presidente Ernesto Samper a la presidencia. Y ella conoce a un personaje que yo lo conocí mucho, que es Alberto Giraldo, que era el relacionista público del cartel de Cali, con quien hice un libro y de quien tenía una cantidad de información guardada, y coincide perfectamente. Entonces todo tenía su verdad. Digamos que se armó, por eso duramos mucho tiempo echándole cabeza al libro hasta que Sandra, son muchas las historias que seguramente tienes y algunas que no quisiera recordar, por obvias razones. Pero tuviste momentos donde, independientemente de arrepentir, de decir, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Hay algunos pasajes o algunos momentos donde tuviste la muerte muy cerca, donde tuviste amedrentamiento como tal al estar con estos señores? Claro que sí, obvio. Cuéntame, sí, fueron algún muchos detalle. momentos. A ver, por ejemplo, algo así, pero no está en el libro, inclusive. Amigos, que alguien me invitaba a almorzar y yo no quiero salir, que ya había llegado a mi casa o algo. Cuando veían las noticias, acaba de ser asesinada tal persona. Entonces era como, bueno, ya como un llamado de atención. Y sí, me sucedieron muchas cosas así similares. ¿Alguna vez te pusieron al frente un arma? Sí. ¿Te amenazaron contra tu vida si no hacías de pronto lo que ellos querían? Claro. Sí. ¿Cómo fue el cambio de tu vida antes de haberte metido con el Alacrán y después? ¿Cómo era tu vida antes de modelo, en las pasarelas, reconocida? ¿Y cómo fue ese cambio?
Pues fue un cambio como de 180 grados porque antes uno no pensaba y no medía las consecuencias de los actos por uno estar como esa ambición de tener algo que nunca va a tener o de tratarlo de conseguir y ahora vivir como normal, o sea, llevo una vida muy normal, muy feliz, tranquila, sin excesos, entonces el cambio es mucho. Claro. Juan Carlos, hay un capítulo que pones en tu libro que se llama El Brujo, que le colocas varios... Ah, sí. Traqueto que se respete tiene convertible, brujo y hembra. Ah, sí. Y aquí es la historia del brujo, ¿cuál es? ¿Qué tipo de brujo es el que existe en este libro? Es un brujo, me llevó un novio, allí me llevó, y es un brujo que, o sea, todo el mundo iba a consultarle si le iba a pasar la mercancía, si no. Entonces él era muy famoso en Medellín, él ya falleció. Ya. Pero él era muy famoso en Medellín, entonces yo iba allá también a consultarle. ¿Y le hacías caso? Sí, a veces. A veces. La historia del brujo el brujo es el punto de quiebre de este libro. Sandra termina metida en todo este embrollo. Ella pagó 8 años de cárcel en el Buen Pastor, físicos, por cuenta del brujo, por una, yo ya lo llamo una fatal coincidencia. Estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Así? Ella va a Cali al desfile, ese muchacho se vuelve su mejor amigo, digamos, su confidente. Ajá. No solamente era quien la asesoraba, entre comillas, espiritualmente, sino que se vuelve su mejor amigo. Ella, cuanto viaje hacía desfile, ella primero iba y se hacía un lavado y todas esas cosas, un arreglo que llaman, y se iba para que le fuera bien. Cuando se va para Cali el desfile de ropa interior a un exclusivísimo hotel, le vaya donde el brujo y le dice y tal, y te va a ir muy bien, vas a llegar embilletada y tal. Ella llega a Cali y efectivamente ahí conoce al alacrán. Está ahí. Era el hombre más buscado en ese momento del país, era el quinto del cartel de Cali. Correcto. Había una particularidad y era que nadie lo conocía físicamente salvo su entorno. La única imagen que tenían las autoridades de él era una foto de la cédula. Entonces el alacrán era un mito. Cuando Sandra regresa de ese viaje a Cali, a Medellín, llama desde su casa al brujo a darle como su parte de victoria, digamos. Sí. Había ocurrido algo que Sandra desconocía. Sandra era la hermana menor. Su hermana mayor tenía un problema con los niños, una extorsión que le estaban haciendo, entonces ella va al DAS y denuncia. El DAS, para investigar, intercepta el teléfono de Sandra. Sandra no tiene ni idea. Cuando llega de Cali, llama al brujo, le dice, no te imaginas a quién conocí. ¿A quién? Al duro del cartel de Cali. ¿A cuál? Al que sale en las fotos. Y ahí la están escuchando. O sea, al alacrán. Dios mío. Y se enamoró de mí. Entonces, los del DAS ni corto ni perezoso, pues imagínate, tenemos la joya de la corona. Pesca milagrosa. Ahí comienzan a hacerle el seguimiento, pues, para el presidente, el gobierno del presidente Samper en ese momento era muy importante capturar un jefe del cartel de Cali, porque, pues, por lo que sabemos, tenía que dar resultados. Claro. Y claro, el alacrán se convirtió en el objetivo número 1 del Estado colombiano a partir de esa llamada. ¿Y cuánto duró ese seguimiento? No, meses, pero obviamente lo que pasa es que ella, como seguía saliendo con personajes de este medio, la recogían en carros de vidrios oscuros, todo eso, y ella tenía un novio, realmente un novio oficial, que era también un hombre que se movía en este medio, pues estaba en el exterior. Cuando el hombre llega, lo primero que hace es llamarla para recogerla con una clave, y los del DAS dicen, llegó el alacrán, la va a recoger. Le hacen el seguimiento desde Medellín, en el aeropuerto, se suena al avión con ella, camuflados de una pareja común y corriente, llega al aeropuerto El Dorado, la recoge un carro de vidrios oscuros, evidentemente su novio, la lleva a un apartamento en Bogotá, ahí duermen esa noche, la siguen, rodean la casa, la están siguiendo, al otro día la lleva a almorzar a un restaurante antioqueño, y estando en el almuerzo entra al operativo, ya los del DAS estaban en las mesas además, pum, la cogen, todo y cuando ven que el tipo no era el alacrán, pues dice, la embarramos. Entonces, para desembarrarla, saca un comunicado público el DAS y la policía diciendo, se nos escapó el alacrán por segundos, pero cogimos a la novia del alacrán. No te creo. Ahí comienza el drama. Dios mío. Sandra, ¿cómo es la vida emocional de una mujer que se mete con este tipo de personas? Porque uno escucha, por ejemplo, que en realidad tienen muchos lujos y cosas, pero no son felices, no se sienten amadas porque pues no son hombres que se entreguen perfectamente a una sola mujer. Pero, por ejemplo, si te quisieras enamorar de otra persona, de otro hombre, ¿cómo hacías en ese caso? Pues a veces imposible. Y yo pienso que es como un mundo o una relación de zozobra, uno qué me va a pasar porque viven en una constante película. Ellos mismos se inventan las películas, o me vas a dejar o te mato si me dejas.
Entonces uno, la verdad, la relación no es una relación estable, y no es una relación segura y no es una relación de amor. Es una relación más de zozobra y como de uno, bueno, ¿qué me va a pasar si sigo acá? Entonces, la verdad, no es algo rico, no es algo gratificante, una relación gratificante. Con ellos no, pues nunca se consigue. Antes de llegar, obviamente, a un momento difícil de tu vida que fue pagar una condena, con toda la cantidad de aderezos que pues, está explicando Juan Carlos, más todo lo que ha sido ese desarrollo, obviamente, durante tu época en la cárcel, hay otro capítulo interesante del libro que se llama Todos a bordo, Islas del Rosario. ¿Qué pasó allí? Pues es que había una amiga, modelo, que también estaba como enamorada de él. Y pues por obvias razones, porque el tipo era muy amplio y por esas cosas. Y como que estábamos esperando toda la llegada de él, pero él llegó y más como que, como dicen vulgarmente, pues la otra modelo se le abrió como de piernas y entonces ahí quedó, pues él se enrolló con ella y así, nomás. ¿Pero alcanzabas a sentir celos? ¿O te permitían que sintieras celos y que...? No, la verdad no. No sentía celos. Era algo más como por... Orgullo. Como por orgullo, sí. Por orgullo. Territorio. Sí. Juan Carlos, ¿cuánto te demoraste escribiendo este libro? A partir de tener la historia de Sandra, de recopilación de datos, de información. Yo creo que como año y medio, porque tenía que confrontar las fechas para que no cometer errores históricos, digamos, las fechas de la financiación, de las investigaciones de la campaña, y que ahí era muy importante, entonces corregí mucho. Uno realmente, más que escribir, lo que hace es corregir, ¿no? Uno escribe una primera versión y luego comienza a corregir y a meterle y a quitarle. Y en la medida en que iba ocurriendo otros casos similares, los iba acomodando. De hecho, el tema de Fritanga, por ejemplo, de la famosa fiesta, en la isla, todas esas vainas me iban llenando de más motivos para meter. El libro realmente salió muy más extenso de lo que yo me imaginé. Es que había mucha historia por contar. Muchísima, porque es que, como le digo, no solamente es la historia de Sandra y su drama, sino alrededor de ella todo lo que pasa. Y había algo importante que yo no quería desconocer, y era el tema del verdadero amor que ocurre. Yo, por ejemplo... el tema de su vida en la cárcel es impresionante, ¿no? No solamente el tema político y del narco, sino cuando ella llega a la cárcel que comienza a conocer otro tipo de gente, el tema del lesbianismo allí, de una tropa de mujeres, perdóname la expresión tan fuerte, machorras que llaman, que allá se llaman los chachos, que son hombres, usted los ve y son hombres, pero realmente son mujeres totalmente adaptadas como hombre, que es como un ejército que está pendiente de la llegada de las nuevas niñas, y ella pues con la fama de ser la modelo de ropa interior, todo eso, y ahí conoce muchísima gente, entonces eso no lo podía desconocer, y incluso ahí comienza la parte feliz de la historia, porque Sandra comienza a recibir cartas de amor anónimas. No sé si ustedes han escuchado un disco famoso que se llama, que es de una cantante española llamada, que está ya desaparecida, que se llama Cecilia, que se llama Ramito Violetas. Ella comienza a recibir cartas de amor anónimas, muy lindas. ¿Con la parte de la letra? No, cartas de amor, poemas anónimas, todos los días. Sin sospechar de quién venía. No tenía ni idea quién era y siempre reclamaba que quién era, pero nunca supo. Cuando ella sale del Buen Pastor en Bogotá, la llevan para Medellín ya a cumplir su último año de condena de los 8 años. Ya estando en Medellín se le presenta el hombre que le entregaba las cartas y era el director del Buen Pastor. O sea, su propio carcelero es el que dice, yo le confieso, yo soy... Y es el actual esposo y el padre de sus hijos. Por Dios. Ven, yo tengo una pregunta. Bueno, Juan Carlos está, entre comillas, blindado porque es un periodista aguerrido, un tipo que le gusta y vive su pasión, obviamente, de su carrera, con los riesgos que obviamente tiene tener que generar estas crónicas. ¿A ti no te da susto después de todo lo que pasó, después de lo que has dicho, y de pronto está en este libro, de los coletazos que puedan existir? Porque hay gente que no se lo olvida. Pero, ¿tú qué crees? Pues no, porque ahí no específico, o sea, no se mencionan como cosas, lo que dijo Juan Carlos ahora, no se echa el agua a nadie, no se viene, son contar historias como de vida, entonces no sé... ¿No se dan nombres propios? Se cambian algunos, por obvias razones que están todavía investigadas. Bueno, pero independientemente del libro, ¿no has sentido después susto, no te da miedo saber que la historia la cuentas indirectamente? No. ¿Le quieres mandar de pronto algún mensaje a todas las chicas que nos están viendo y a las mamás
para que de pronto no vayan a caer en esa tentación de por los lujos y por de pronto todas esas invitaciones y relojes, carros, yates, no vayan a caer en las manos de la mafia? Pues claro, que estudien, que salgan adelante por sus propios medios, que consigan la plata ellos, que eso a uno, si es por plata, a uno no le queda plata de esas personas. Entonces que estudien, que es lo único que le queda a uno y que salgan adelante. El prólogo de este libro es escrito por Daniel Coronel. Y dice, Juan Carlos Giraldo se ha convertido en el reportero más chivoso de Colombia. No pasó una semana sin que se nos adelante a todos con una revelación informativa y obliga a los demás medios a retomar sus noticias. La riqueza de historia de la investigación de Juan Carlos en este libro, pues tiene todos los elementos para ser una gran telenovela. Amor, intriga, brujería, discriminación, peligro y violencia. Si Gustavo Bolívar está viendo este programa, pilas, ¿no, Juan? De pronto lo va a llamar para que oiga este haga el libreto. No aparezca en RCN la historia, ¿no? ¿El libro dónde se encuentra disponible ya? Ya está, ahora sí está en todas las librerías. Sí. En todos los semáforos, pero no lo compran en los semáforos. No. Además, salvo que usted lo esté vendiendo. Vi que salió, el de semáforo salió sin tres hojas. ¿Sin tres hojas? Sí, no, salió incompleto. Entonces salió incompleto, entonces no lo vayan a comprar Es allá. la triste historia. En todas partes, pero ese libro ya está agotado en los almacenes de cadena, que es uno de los objetivos comerciales de la editorial. Está agotado ya porque es cuando la gente va a pagar su mercadito, pum, lo ve, está agotado. Además que no es muy costoso, es un libro obviamente completamente productivo. 40.000, Juanca, gracias. 39.000 Ahora le pesos. voy a hacer una pregunta que lo estoy viendo en el noticiero con el tema del hijo de Galán, que quedé con una duda personal, pero eso será detrás de cámaras. Si la cuento ya si quiere. Pero rápidamente, Sí. hágale. A ver, Juan Carlos en estos días estuvo entrevistando a uno de los hijos de Galán. Yo quedé con la duda. ¿Cuál Ese duda? es un hijo de Galán, Ese no hombre, con Doña Maruja. como con Sandra, a ese señor lo descubrí yo hace muchos años en un edicto, en un juzgado civil en Bogotá. Había un edicto, a mí me gustaba en esa época ir a mirar edictos, ahí encontraba noticias y aparece Julanito de tal contra familia Pachón, Galán Pachón. Ya estaba muerto obviamente Luis Carlos Galán. Cojo los datos y ubico al tipo, al muchacho. Y me dice, yo soy hijo de Luis Carlos Galán, soy el hijo negado. Yo tuvo con la muchacha de servicio y obviamente lo discriminan y lo hacen a un lado. Ahí comienza, yo escribí un libro de él, pero no lo he publicado. Pero publíquelo. Vamos a ver. Le va a ir bien. Sí, lo que pasa es que obviamente el mito Galán y la figura Galán, pues eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, por supuesto. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces él demanda. Sí. Él tiene una relación muy linda con el papá, a escondidas, ¿no? Sin el apellido. Cuando el papá muere, él demanda, gana la demanda y obligan, le hacen un examen ADN al cadáver de Luis Carlos, comprueban que es su hijo y les tienen que dar el apellido. Y ahí comienza la historia de él. ¿Qué ocurrió hace poco? Salió una versión periodística según la cual, a través de una fundación de Galán, se estaban desviando dineros. Y bueno, es una denuncia eso fue lo que periodística. te escuché. Entonces él, que nunca ha obtenido jamás nada, todo lo ha hecho con sus propios esfuerzos, él y su esposa, va a la Procuraduría y dice, yo quiero que investiguen no solamente mi patrimonio, sino el de toda la familia para ver si es cierto eso. Y va a la Procuraduría y dice, investiguen. Entonces comienza la investigación. Es una historia linda. La saca continuará con Juan Carlos Giraldo. Muy bien, muchas gracias, un aplauso para los dos. Juancho, como siempre, mi respeto, Sandra, mi admiración profunda también por ser tan valiente.